Hola, soy Alejandro Delgadillo Martínez. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas por la UNILAB. Mi matrícula es MX004948. Soy de la Ciudad de México. El día de hoy quiero platicar sobre el uso del poder y el manejo de conflictos. En la historia de la humanidad siempre ha habido conflictos y este ha sido un factor importante para la evolución de nuestras sociedades. Por ejemplo, el hombre siempre ha peleado por posesión de tierras, por ejemplo, o de territorios. Eh, Aquí el poder es el que se ha utilizado para solucionar eso. ¿Y cómo es ese poder? Pues es en forma de a lo mejor estrategia, a la mejor cantidad de elementos de un grupo para dominar. Eh, Dentro de esto nosotros tenemos que definir algunos conceptos importantes. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación antagónica que sucede entre dos partes, pudiendo ser, por ejemplo, personas, organizaciones o estados. Eh, Resolver un conflicto son los mecanismos formales o informales que se utilizan para dirimir esas diferencias. Negociar es tener la voluntad para encontrar una solución satisfactoria para cada parte. Aquí se trata de ganar, ganar. ¿Qué es el poder? El poder es tener la capacidad, el dominio o la fuerza para realizar alguna acción. El poder tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Entre los aspectos positivos del poder nos encontramos, por ejemplo, un líder dirige a los demás para facilitar metas del grupo social. Un líder dirige y da confianza. Un líder ayuda a difundir aspectos altruistas para la comunidad y demás. Entre los aspectos negativos del poder, por ejemplo, puede transformar el sentido del deber, la venganza, la crueldad, el resentimiento social. Eh, Proyecta a las personas la parte oscura de la naturaleza humana, el sentido negativo del poder. Por ejemplo, eh, la persona se puede volver ambiciosa, aquí hay autoritarismo, existe la corrupción, el abuso, la agresión, la violencia. Esos son los aspectos negativos del poder. En el abuso del poder tenemos que eh, el poder percibe a la víctima como un enemigo y él se ve como el inocente. La víctima siempre genera obediencia por temor o miedo, no es sometimiento. Dentro de esto nos deja, vamos a plantear un artículo del Universal del 9 de marzo para resolver esta situación de esta clase de poder. Eh, Funcionaria, y el artículo dice de esta forma, funcionaria de Chihuahua impide colocar sellos de clausura en su gasolinera. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, informó que el abogado de Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, impidió la colocación de sellos para inhabilitar las bombas de una gasolinera propiedad de la funcionaria estatal. Por lo que aseguró es el primer caso de prepotencia que se registra en la Administración Federal. El procurador indicó que los inspectores de la Profeco regresarán acompañados por elementos de la Guardia Nacional para colocar los sellos de clausura y exhortó a la secretaria estatal a cumplir con la ley. Bueno, nos hace una serie de preguntas respecto a este artículo.
¿Cuál es el origen del conflicto? Bueno, pues el origen es obviamente las bombas de gasolina que seguramente despachan de menos. Están mal calibradas o le metieron mano por ahí, seguramente. ¿Cuál es la base del poder que se posee en esta situación? Bueno, yo considero que es experto. La persona tiene experiencia y los conocimientos para aplicar la Profeco. Y por parte del licenciado de la gasolinera y los empleados la base es coercitiva. Al infundir temor porque su cliente es una funcionaria de gobierno. O sea, aquí hay corrupción. La otra situación. ¿Fue correcta la manera de resolver el conflicto? ¿Es un bien o mal uso del poder? ¿Por qué? Yo considero que fue correcta la manera de resolver el conflicto, evitar la violencia hacia los inspectores, momentáneamente regresar posteriormente a hacer el trabajo, obviamente con todo el peso de la ley, con autoridades que están para eso. Por ejemplo, en este caso la Guardia Nacional. Aquí, pues, no había que haber, no tenía que haber diálogos. Se están descubriendo que la gasolina estaba trabajando mal. Aquí era imponer la ley nada más. ¿Qué tipo de tácticas usaron? Bueno, pues yo considero que fue el uso de la razón y la autoridad por parte de la Profeco. Fue la razón y la autoridad. ¿Cuál sería tu manera de solucionar el conflicto si fueras el encargado del negocio? Pues pero yo pensaría en la negociación y después de esto, pues aceptar las sanciones que me correspondieran, ¿no? Aquí tenemos la conclusión. Nuestra conclusión sería que los miembros de las instituciones siempre deben de aprender a manejar los conflictos y hacer buen uso del poder. Hay que plantear soluciones antes de llegar a situaciones mayores. Gracias.